enorme impacto ha generado la condena que anoche te contábamos al exgobernador, ex senador por la provincia de Tucumán, José Alperovich, hallado culpable por la justicia de abuso sexual contra su sobrina. Lo han sentenciado a 16 años de prisión. Esta durísima condena llamó la atención, pero también la decisión de la detención inmediata, porque tras esa audiencia de condena se lo llevaron detenido al ex gobernador y ex senador por la provincia de Tucumán, un símbolo del poder. Muchos medios de Buenos Aires hablaban de la caída de un caudillo, por lo que representa Alperovich para la provincia. Lo saludamos a José Inesta, periodista que siempre nos acompaña de echar luz respecto de lo que ocurre allí en Tucumán. José, buenas noches, bienvenido, qué placer. Hola, buenas noches, ¿qué tal, José? Hola chicos, ¿cómo están? El placer es mío, siempre poder conversar con ustedes y colaborar y hablar de cuestiones que tienen que ver con el periodismo. Bueno, un sacudón por allí en Tucumán con esta novedad. Sí, o sea, ustedes bien lo marcaban y esto creo que atravesó a varias generaciones porque José Jorge Alperovich, como lo fueron algunos gobernadores del norte del país, ¿no? Fue un caudillo y en toda mi carrera periodística no vi una persona, un personaje de la política que haya concentrado tanto poder, no solamente desde lo político, ¿no? Sino, bueno, la familia Alperovich es una familia que tiene un poderío económico que hasta el día de hoy sigue siendo extraordinario. Recordemos, viene de una familia de don León Alperovich, en su momento un empresario muy respetado. Su hijo José Jorge Alperovich ingresó a la política a partir de los años 90, incluso estuvo en las filas del radicalismo y fue funcionario de Julio Miranda, cuando Miranda era gobernador. Allí entró como ministro de Economía, es un contador él, y a partir de allí generó una plataforma política implacable. Fue 3 veces gobernador de la provincia de Tucumán entre el 2003 y el 2015. Nadie más puede ser 3 veces gobernador acá porque la Constitución no lo permite. Y concentró muchísimo poder él, los que estaban alrededor de él, parte de su familia también, y era impensado que hoy estemos hablando de que este punto, ¿no?, en particular, que José Jorge Alperovich esté tras las rejas. Yo creo que eso es lo que más impactó, ¿no? Esas imágenes que ustedes están mostrando ahora son realmente impensadas. Si a mí me preguntás, acá en Tucumán había un descreimiento total de que sea condenado, podría ser, pero así verlo esposado tras las rejas y hasta incluso el día de hoy pidiendo la excarcelación al mismo juez que lo condenó, era realmente un cuadro que creo que a Tucumán, sobre todo la gente que vive en Tucumán, no se lo imaginaba. No se lo imaginaban. Bueno, un proceso que se llevó a cabo en Buenos Aires y veíamos cómo lo trasladaban a la cárcel de Ezeiza. Él no hizo uso de la palabra, siempre mirando hacia abajo, con una expresión siempre fija. No pudo manifestar mucho, ni desde el rostro, ni desde el discurso. Ahora, quiero consultarte, José, porque está muy próximo a cumplir 70 años. ¿Creen que efectivamente va a cumplir esta condena tras las rejas en la cárcel? ¿O de qué se está hablando en Tucumán a esta hora? Bueno, ahí ya entramos en el terreno de lo que la justicia permite a cualquier persona que cumple 70 años. Y es muy probable que Alperovich recurra a esto de que las personas que tienen más de 70 años pueden cumplir su condena en su casa, digamos, o en un domicilio que vaya a fijar. Mirá, hay una cuestión puntual. Esta causa se viene investigando hace 4 años. Si bien en estos últimos meses se definió, hace 4 años que la justicia va y viene. Incluso en algún momento, al principio, la denuncia fue a fines del 2019 por una sobrina segunda de él que trabajaba junto al exgobernador para ser reelecto. Él no logró su objetivo y después de las elecciones fue que aparece esta denuncia por abuso sexual
y que tiene varios episodios que claramente el testimonio de la víctima y de algunos profesionales lo llevó al juez Ramos Padilla a condenarlo. Pero si ustedes se fijan, en la primera parte cuando estaba el proceso de la investigación en la instrucción, la defensa de Alperovich hizo todo lo posible para que la causa quede en Tucumán. Estamos hablando de estrategias judiciales. Bueno, la mayoría, gran parte, imagínense, haber gobernado tanto en Tucumán, 12 años, sí. En el ámbito judicial, muchos jueces y fiscales fueron nombrados por el propio Alperovich. Entonces, estratégicamente, quizás era lo más óptimo para la defensa de Alperovich. No sucedió, terminó siendo juzgado en Buenos Aires, porque había dos o tres hechos que la víctima había denunciado, que sucedieron en un departamento que Alperovich tenía en Puerto Madero, y en el tiempo en el que él trabajaba en el Senado, ella lo acompañaba. Entonces la justicia termina tratando todo esto en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que el resultado hubiera sido distinto si hubiera sido acá en Tucumán. Subrayamos esto último, José Inesta. El resultado, si el proceso se realizaba en Tucumán, ¿cree usted que hubiera sido distinto? Yo pienso que hubiera sido distinto. No confían en la justicia de Tucumán. Porque aparte... era impensado verlo a Alperovich detrás de las rejas. Y yo creo que en Tucumán quizá hubiera sido distinto. Porque hay que tener el peso, o habría muchos jueces o fiscales que se tendrían que excusar, no lo sé, pero bueno, imagínense tantos años concentrando el poder, y que los propios funcionarios que él nombró en la justicia, iba a ser un desafío muy grande. Y bueno, esto ya es una percepción personal. Creería yo que no hubiera sido el mismo resultado. De todos modos, el peso probatorio, y en esto tengo que decirles, ustedes saben, yo soy corresponsal de TN y Canal 13, al principio nosotros, junto con Rodrigo Alegre y Todo Noticias, tuvimos acceso al expediente. Sí. Y la verdad que el testimonio de la víctima en algunos episodios que ella relata es escalofriante. Sinceramente les digo, hasta casi es difícil de explicarlos para televisión, porque tiene características que sinceramente te producen asombro, bueno, digo, escalofriante, es quizás la manera más precisa de describirlo, y bueno, esto evidentemente sirvió como prueba para condenar a José Jorge Alperovich. Peso probatorio contundente por estos hechos que denunció su sobrina. Gracias, José. Ha sido un placer como siempre. Enorme aporte. Muchísimas gracias, José. Ha sido muy amable. Adiós. ¿Cómo están, chicos? Una sola cosa, con esto les cierro, sí, que me acordé ahora. El gobernador, el ex gobernador, perdón, se refirió, Osvaldo Jaldo, a lo que le pasó al ex gobernador y a la condena. Se solidarizó con la víctima y con la familia del gobernador, del ex gobernador José Alperovich. Pero en particular la defensa de José Alperovich hizo un pedido hoy a la justicia y se le denegó, que es el pedido de excarcelación. Yo creo que esto va a ser recurrente, ¿no? Va a ser recurrente hasta que quizás Alperovich logre digamos, el arresto domiciliario, ¿no? Hay muchas etapas de casación, de impugnación, y se espera esto en los próximos meses. Bien. Gracias de nuevo, José. Muchísimas gracias, José. Muy buenas noches. Muy amable. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.